Hace algunos años, acudí a una fiesta bastante interesante y peligrosa también. Me tocó recibir la invitación de uno de mis compañeros de trabajo, el cual era un sujeto bastante atractivo y muy amistoso con todo el personal. Yo trabajaba en una bodega horrera. En ese tiempo tenía alrededor de 17 años. Me tocó la suerte de que me dieran la oportunidad de obtener mi primer trabajo. Yo era promotora de canvaseo. Me dedicaba principalmente a tener mis muebles limpios, así como a estar promocionando el producto que me fuese indicado. El tipo que me invitó se llamaba Carlos. Este estaba celebrando su cumpleaños número 18 y estaba planeando una fiesta muy grande en su casa, en donde invitó a gran parte del personal dentro de mi sector laboral, así como otros conocidos y amistades de él. Cuando recibí su invitación, sí me sentí la mujer más especial del mundo. Creía que tal vez podría tener una oportunidad para acercarme más a él, ya que, siendo sincera, me encantaba y me gustaba mucho desde que entré a trabajar ahí. Como toda chica adolescente, estaba más que emocionada por el día de la fiesta. Aunque, a pesar de ser joven, no era muy tonta como para ir sola. Digamos que algo dentro de mí no me hacía tenerle tanta confianza a personas que también eran mucho más mayores que yo. Casi le rogué y le insistí a una de mis mejores amigas para que ella me acompañara a la fiesta. Y así fue. Una de mis amigas de toda la vida aceptó acompañarme. El día de la fiesta, las cosas estaban de lo más normal. Había muchas botanas, obviamente había alcohol, refresco, buena música, y recuerdo que gran parte de los chicos eran muy buenos bailarines, por lo que no tuve problema para divertirme en ese sentido. Esta fiesta empezó alrededor de las 8 de la noche, y así como se veía el ambiente y todo el entorno de todos, parecía que ésta terminaría hasta la mañana siguiente. Afortunadamente, mi madre me había dado el permiso de regresar tarde, por lo que el tiempo para mí no era uno de mis mayores problemas, así como también para mi mejor amiga. Pasando un tiempo más entre que me divertía, bailaba y también tomaba algo, llegó el punto en el que se me acercó Carlos. Este último me contó algo que me dejó totalmente asombrada. Me dijo que yo le parecía una mujer bastante hermosa y que se sentía feliz y a gusto por el hecho de que yo hubiese aceptado su invitación. Yo, cuando escuché eso, la verdad, me sentí todavía más especial de lo que ya me encontraba. Era más que increíble que el tipo que más me gustaba me dijera que también se encontraba interesado en mí. Sin hacer otra cosa más, o antes de pensar algo diferente, tomé la decisión de plantarle un beso en sus labios. Y él me correspondió de la misma manera. En ese mismo instante, me pidió que fuéramos novios, mientras me tomaba de la mano. Yo acepté, titubeando un poco y con mucho nervio al ser tan joven. No era como que tuviese
mucha experiencia en el amor, pero me sentía más que extasiada, tanto por el beso como por la declaración de Carlos. La noche continuó pasando, y yo realmente me estaba divirtiendo mucho. Inclusive Carlos también estaba mencionando eso, ya que él estaba un poco más tomado que yo. Como luego pasa en algunas reuniones, llegó el punto en el que se terminaron las botellas de alcohol. Eso fue lo que le dijo un amigo a Carlos. En ese tiempo, Carlos tenía un Chevy de color rojo, y le contestó que no tenía por qué preocuparse, que en un momento saldría por unas botellas más. Su amigo le dio el consejo de que no lo hiciera, ya que, para ser sincera, Carlos sí se veía más que tomado. Se veía lo suficientemente ebrio como para poder tener un accidente o algo negativo. Sin embargo, Carlos le reiteró que se sentía bien y que no tenía nada por qué preocuparse. Como en esos momentos yo me había convertido en su novia, le dije que quería acompañarlo, de manera en que también pudiese cuidarlo, por si es que Carlos comenzaba a manejar muy rápido o a tener algún acto imprudente. Carlos me dijo que no era necesario, pero después de insistirle un poco más, terminó aceptando mi petición. Y así fue como ambos nos subimos a su auto y nos dirigimos a una vinatería que trabajaba las 24 horas. Esto me pasó por el año 2005. Aproximadamente sobre la avenida Plutarco Elías Calles, o el Eje 4, así se le conoce a esta avenida en la Ciudad de México. Mientras Carlos conducía, ambos estábamos platicando sobre lo bien que la estábamos pasando, tanto en la fiesta como por el hecho de que ambos nos habíamos convertido en novios. Tampoco te voy a mentir, por ciertos momentos mientras él conducía, yo le robaba un beso o lo tomaba de la pierna, tratando de demostrarle todo el cariño del mundo, y al mismo tiempo felicitándolo por sus 18 años. No sé en qué momento pasó, y tampoco cómo fue que Carlos perdió el control del auto, y por mala suerte nos estampamos con un taxi. El taxi recibió un impacto tan fuerte que prácticamente su cajuela y gran parte de la parte trasera de su auto terminó deshecha, mientras que el auto de Carlos recibió los mismos daños, pero de la parte de enfrente, destrozándose todo el cofre y me imagino que algunas piezas más cercanas al motor. Para nosotros sí fue un impacto bastante fuerte. Recuerdo que yo me di un tremendo golpe en la guantera del auto, puesto que yo iba como copiloto. Carlos se dio otro golpe también en su cabeza, pero él lo hizo frente al volante, en donde ambos estábamos escurriendo de ese líquido de color rojo desde nuestra cabeza hasta el suelo. Cuando Carlos reaccionó del golpe, intentó darse a la fuga, de manera que pudiésemos evitar al taxi y continuar nuestro camino. Pero el conductor del taxi fue más inteligente que nosotros y rápidamente se nos cerró
para impedirnos el paso. De forma que Carlos tuvo que dar otro volantazo para poder esquivar al taxi. Y este último fue el que nos ocasionó más problemas que todos, porque al dar él el volantazo, terminó arrollando a una mujer que caminaba por la calle. Bueno, prácticamente el auto se subió a la banqueta, en donde, por desgracia, le terminamos pasando por encima a una señora. Y no solo eso, también derribamos un poste de luz, el cual, afortunadamente, no nos cayó encima, sino a un costado del vehículo. Este último acontecimiento hizo que yo perdiera la conciencia, ya que el segundo golpe me dejó noqueada por completo. De ahí, el siguiente recuerdo que tengo es cuando los paramédicos me estaban dando asistencia médica. Y cuando traté de girar mi cabeza para tratar de encontrar a Carlos, lo vi esposado dentro de una patrulla. El paramédico que me estaba atendiendo me estaba haciendo preguntas para saber mi nombre. Él quería saber si yo conocía dónde me encontraba, qué habíamos hecho, qué había pasado, y ese tipo de preguntas como para verificar que al menos mi cabeza se encontraba en orden. Al responder cada una de estas preguntas, el paramédico le dijo a su compañera que yo me encontraba bien. Simplemente tenía que recibir una sutura por el golpe en mi cabeza. La otra chica asintió y ella continuó dándome el tratamiento, mientras que al mismo tiempo me empezó a contar lo que había pasado cuando yo perdí la conciencia. Y el asunto es que cuando yo me desmayé, Carlos intentó prender el auto nuevamente para poder escapar de la zona, ya que, aparte del choque con el taxista, de haber derribado ese poste de luz, también habíamos pasado por encima a una señora que estaba en la banqueta. La chica paramédico me explicó que el conductor del taxi prácticamente le quitó por la fuerza a Carlos las llaves de su auto, para que éste no intentara escapar o hacer algo más estúpido, ya que había muchos cables de luz sueltos y también gran cantidad de gasolina que estaba en el piso. Me dio a entender que si Carlos prendía el auto, posiblemente podíamos explotar. Yo al escuchar estos últimos detalles, sí me quedé más que anonadada. Estaba bastante nerviosa. Y vamos, ¿cómo no me iba a sentir así? Si después de todo lo malo que ya habíamos hecho, Carlos todavía intentaba hacer algo más tonto, lo cual hubiese sido el encender su auto. Me dijo que ellos ya le habían dado atención médica y que al parecer Carlos se encontraba bien, solo que, como él venía conduciendo, la policía rápidamente lo tomó en custodia y que lo más probable era que lo llevarían a la delegación para enfrentar las consecuencias de sus actos. A esto último, tenemos que sumarle también que Carlos no contaba con licencia en ese momento y aparte venía conduciendo en estado de ebriedad.
Jamás me imaginé que un acto tan simple, burdo y relativamente estúpido, tanto de parte de él como de la mía por acompañarlo, terminaría en algo tan fatal. Por buena suerte, la señora no perdió la vida. Sí se llevó algunos golpes y tuvo algunos problemas de salud también. Pero afortunadamente, ella pudo conservar su vida. El conductor del taxi también se recuperó. Él solo había tenido algunos golpes por el choque, pero solo eso. También por buena suerte y también gracias a Dios. Ya que, de no haber sido así, Carlos hubiese tenido que enfrentar cargos por homicidio. Y ya no solo por la imprudencia que habíamos cometido. Carlos intentó echarme a mí la culpa sobre lo que pasó. Y como si fuera poco, yo también tuve que declarar y dar mi testimonio de lo que realmente había sucedido. Finalmente, algunas cámaras de seguridad, pruebas de los paramédicos y otras situaciones más que me terminaron ayudando en mi caso, hicieron que la culpabilidad fuera única y totalmente de Carlos. Se me hizo increíble que él hiciera eso conmigo. Después de todo, tenía como 1 o 2 horas que nos habíamos convertido en novios. Obviamente, cuando tuve que encontrarme con él en los juzgados, decidí que ya no quería saber nada de él en mi vida. Inclusive, dejé también mi trabajo en la bodega Aurrera. Me separé de algunos amigos y también de otros conocidos que ambos teníamos, ya que casi todos creían en la versión que Carlos les contó. Sin embargo, la realidad de las cosas eran totalmente diferentes. Y se me hizo muy mala onda y bastante grosero de su parte que se comportara así conmigo. Independientemente de que nos hiciéramos novios ese día, no se me hizo justo que Carlos le mintiera a la policía y que me quisiera echar a mí toda la culpa sobre lo que había sucedido, cuando el problema era de él, ya que, si para empezar, ninguno de los dos hubiéramos salido de la fiesta, realmente las cosas hubieran sido distintas y nada malo le hubiese pasado ni al taxista, a la señora o a nosotros, porque también nos arriesgamos y arriesgamos a estas personas a perder la vida. Esta definitivamente es una de las experiencias más aterradoras que he tenido. Actualmente tengo ya 37 años y este acontecimiento que te acabo de contar es lo más turbio y oscuro en mi vida. Me alegra saber que tanto Carlos como yo, de alguna manera, sí pagamos las consecuencias por nuestros actos. Y también le agradezco mucho a Dios de que nadie perdió la vida esa noche. Por mi parte, esto es todo lo que quiero contarte. Espero en verdad que tengas la oportunidad de leer mi historia. Sé que tal vez no es tan trágica o tan aterradora como muchas otras más que he llegado a escuchar en tu canal y también en otros canales, pero me siento con la confianza de poder compartir mi relato con ustedes. Te mando saludos
y espero que tengas muy buena suerte en tu canal. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece el relato que nos han contado esta noche? En lo personal, sí considero que es una situación bastante aterradora. En mi vida, jamás he tenido un choque por mi propia mano, pero sí me ha tocado tener que estar en un accidente automovilístico. Y le puedo asegurar que el miedo que se siente es incomparable, ya que no sabes cómo se encuentran todos los pasajeros que van contigo, y mucho menos cómo están los del otro auto. Es algo que para mí sí es sumamente aterrador. Por favor, deje su opinión a través de nuestra caja de comentarios. Le recordamos que puede compartir su relato a través de nuestro WhatsApp. Siéntase con toda la confianza de poder expresar todo lo que usted quiera con nosotros. Sus historias serán tratadas con mucho respeto y con mucho cariño también. Les recuerdo que yo soy Damaso. Y sin más por agregar, por favor no se despegue de nuestro canal, que todavía tenemos más relatos nocturnos. La casa de mis abuelos ha guardado historias con el pasar de los años. Desde ellos mismos, que tienen sus propias experiencias dentro de su hogar, hasta mi padre, algunos hermanos y hermanas de él, primos míos, e inclusive más grandes que yo o más pequeños. Todos y cada uno de nosotros tenemos un relato o una pequeña anécdota dentro de esta casa. Mis abuelos llegaron a la Ciudad de México aproximadamente hace unos 55 años. Ellos venían de un pueblo de Zacatecas, ya que decidieron cambiarse y mudarse para que mi abuelo pudiera tener mejores oportunidades de trabajo. Por ese tiempo, mi abuela me cuenta que la familia comenzaba a crecer. De esta forma, fue que ambos decidieron separarse de su pueblo para empezar a buscar suerte aquí en la ciudad. Mi abuelo se dedicaba a trabajar como albañil, y mi abuela, prácticamente como muchas mujeres de aquella época, se dedicaba nada más a la casa, realizando las tareas del hogar, la comida y asistiendo a sus hijos de todas las maneras posibles, mientras que mi abuelo se dedicaba rotundamente a traer el dinero a la casa. Con el paso del tiempo, ellos fueron ahorrando un poco de dinero, tanto de lo que mi abuelo ganaba como de algunas cosillas, en donde mi abuela terminaba sacando un cambio o algo de dinero para poder apoyar al abuelo. Finalmente, después de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, ambos lograron hacerse de una casa aquí en la colonia del Valle. Esta colonia yo no la consideraría como de alto rango, es decir, como de buen prestigio social. Pero hay algunas personas que sí la consideran así, mientras que otros, como yo, la vemos de manera normal. Lo interesante y curioso de esta casa es que tiene un jardín bastante extenso. O sea, prácticamente el jardín de mis abuelos es como si fuese una o dos casas juntas. No sé cuánto dinero les habrá costado poder hacerse de esta casa. Sin embargo, antes las cosas eran un poco más baratas, desde la comida que se podía adquirir hasta ciertos precios relacionados con el bien de los inmuebles. Sumándole también que todo esto pasó antes de la devaluación de la moneda y otros temas que han afectado a mi país con el pasar del tiempo. Sin embargo,
La casa de ellos hasta hoy en día continúa conservando ese jardín. Verás, este espacio es bastante frío, sin importar que esté haciendo calor o que estemos asando alguna carne en el jardín o conviviendo muchas personas por ahí. Hay alguna razón por la que este espacio siempre es demasiado frío. A pesar de que mis abuelos no tienen ahí un árbol o muchas plantas que muchas veces ayudan a refrescar los espacios donde estamos, este espacio tiene esa esencia. Además se siente un poco incómodo y vacío cuando te quedas solo en el jardín. Mi abuela fue la primera persona que experimentó algo extraño dentro de su casa, ya que ella mencionaba, al menos a mis tíos y también a sus nietos, que había algunas noches en donde ella decidía salir a fumar un cigarrillo. Hasta hoy en día ella conserva este vicio, pero me contaba que le gustaba mucho hacerlo frente a su propio jardín. Y una noche fue cuando logró observar algo bastante extraño. Decía que por un momento logró observar una sombra de color negra, la cual se movía de un lado para otro. Cuando ella giró su cabeza, se dio cuenta que el tamaño de esta sombra era demasiado pequeño, como si fuese un bebé de unos 2 o año y medio que pasa corriendo de un lado para el otro. En ese tiempo, ella nada más tenía 2 hijos. Uno era mi papá y el otro era mi tío Enrique. Rápidamente entró a la casa para verificar que sus 2 criaturas estuviesen durmiendo. Y en efecto, tanto mi padre como mi tío estaban acostados en sus respectivas camas, mientras que el abuelo hacía lo mismo dentro de su recámara. Mi abuela se sintió algo extrañada por ver este evento, pero sin tratar de sugestionarse o de darle más vueltas al asunto, ella terminó de encender de nuevo su cigarro, ahí en el jardín, de forma en que también estaba vigilando que no se hubiese metido algún animal, como puede ser un perro, alguna rata grande o alguna persona que estuviese intentando hacerles daño. Pero no, a pesar de que se quedó ahí por unos minutos más, no logró observar nada ni a nadie. Casualmente, este evento que te menciono lo han platicado por lo menos 5 personas de mi familia, en donde cada uno de ellos exclama la misma situación. Para empezar, concordando con que el horario es por la noche. Se encuentran solos en el jardín y por unos segundos creen observar cómo una sombra pequeña se mueve de un lado para el otro. Solo que cuando mi abuela observó esto por primera vez, sí fue algo bastante extraño y curioso. A pesar de que ella no era creyente de cosas paranormales, de brujas y detalles así, sí se le hacía algo extraño que pasara eso dentro de su jardín. Conforme fueron pasando los años y continuaron llegando también más de mis tíos y de mis tías, mi abuela se fue acostumbrando a este acontecimiento dentro de su casa. Después de ella, el que le continuó en ver algo así fue el abuelo. Este recuerda y me contaba que hubo una noche en la que llegó muy tarde a la casa, ya que había mucho trabajo y tuvo que tomar algunas horas extra. No sé qué tan positivo era para el abuelo quedarse más tiempo a trabajar, pero él me decía que esto le podía permitir pagar su casa de manera más rápido.
Finalmente, el abuelo llegó a su hogar, y cuando iba a entrar a la casa, observó a una criatura de aproximadamente unos 30 o 40 centímetros de altura. El abuelo creyó que se trataba de un perro, pero cuando inclinó su cabeza para observar un poco mejor qué era lo que se escondía detrás de una de las macetas, se percató que se trataba de un hombre con cara de viejito. El abuelo primero logró verlo de espaldas, pero conforme se iba acercando lentamente hacia esa cosa, ésta giró su cabeza de inmediato, dejando ver un rostro como si fuese un anciano. El abuelo dejó escapar un grito ahogado. Además, también nos comentó que dio un brinco del susto, ya que era imposible encontrarse con un ser tan pequeñito. Cuando esa cosa se percató de que el abuelo lo estaba observando, rápidamente se fue corriendo hacia las plantas, para perderse en uno de los rincones del jardín. En ese momento, mi abuelo pudo reaccionar, solo que lo hizo de una manera golpeada, ya que a como pudo, entró chocando y abriendo la puerta de manera brusca, para poder resguardarse dentro de su hogar. Como la abuela lo estaba esperando, le preguntó, algo sorprendida, que si venía tomado o si algo malo le estaba pasando. El abuelo le comunicó que no era nada de eso, solo que se había encontrado con esta cosa en el jardín. Mi abuela le puso mucha atención a lo que éste intentaba contarle. Y después de que mi abuelo terminó su experiencia, ella le comentó lo que en noches anteriores había observado, tanto de manera reciente como de noches de hace años, ya que, como te repito, este tipo de fenómenos se habían hecho de una forma constante con el pasar del tiempo. Mi abuelo es una persona bastante devota a la religión católica, y al escuchar lo que su esposa le contaba, y con su propia experiencia que él había obtenido esa noche en el jardín, decidió rápidamente contactarse con un padre. Dijo que más o menos esperó cerca de 2 o 3 días para poder acudir con el padre de la parroquia. Le comentó lo que lo había estado molestando en su casa, y también a mi abuelita. El padre le argumentó que posiblemente se podría tratar de alguna energía negativa. Y aunque suene algo extraño, el mismo padre le comentó que también se podría tratar de un duende. Mi abuelo sí había escuchado como cualquier persona de este tipo de seres, solo que dentro de su cabeza no se lo imaginaba como algo así. Creía que tal vez era más una mala energía. Esto es al menos lo que mi abuelo nos suele contar, ya que por esos años este tipo de temas era más complicado de tratarlos. Pero curiosamente, el padre fue quien lo mencionó. Después de platicar unos días sobre lo que los molestaba en la casa, el padre tomó la decisión de bendecirla por completo, desde cada uno de los rincones del interior hasta las partes exteriores, así como ese jardín que para muchos nos parece bastante tenebroso. A pesar de que el padre repitió este tipo de sesiones 3 o 4 veces más,
las cosas continuaron de la misma manera, en donde no había mucho que ellos pudieran hacer para poder librarse de esta entidad. Así como esta experiencia que te cuento de mis abuelos y de lo que han llegado a percibir otros de mis familiares, hay muchas historias relacionadas con esta casa. Solo que decidí compartirte esta, porque en mi familia esta historia es la que más se repite, en donde algunos primos, incluyéndome a mí también, hemos llegado a observar a un señor pequeñito, el cual se queda mirando siempre a la puerta que da hacia la calle, haciéndolo desde una de las esquinas en donde hay una maceta que tiene mi abuela. Es como si ese lugar fuese el que más le gustase para esconderse o para salir a mirar por ahí. No sé y no comprendo por qué hay un duende en la casa. Al menos sí tengo la certeza de que aquí está. No sé si viva aquí, pero al menos en el jardín es donde más lo hemos podido observar. Me gustaría poderte contar más historias sobre la casa de mis abuelitos, pero por el momento me gustaría nada más compartirte este acontecimiento que sí nos ha dejado con muchas noches de terror. Y aunque seguimos visitando a mis abuelos y tenemos reuniones de toda la familia completa, muchos de nosotros a veces continuamos discutiendo y preguntándonos cuál es el motivo o el origen de la aparición de esta cosa. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece el relato que nos han compartido para esta noche? En lo particular, yo también tengo una experiencia personal con uno de estos seres. Me tocó hace algunos años cuando era más joven. Y creo y pienso rotundamente que este tipo de criaturas existen en todos lados. No sé y desconozco el por qué algunos sí podemos verlas y otras personas no. Sin embargo, me gustaría poder escuchar su opinión sobre este relato que sí me parece bastante interesante y aterrador al mismo tiempo. Fábrica de pan. Hace algunos años tuve la oportunidad para trabajar en una empresa bastante interesante. Creo que todos la conocen por el simple hecho de que tiene una gran variedad en todos sus productos. Verás, Bimbo te brinda diferentes tipos de placeres, desde una dona hasta un panqué, un panecillo, roles y demás. Digamos que esta empresa es bien conocida por todos los mexicanos. Sin embargo, hace tiempo tuve la oportunidad de brindar mis servicios en este lugar. Y al principio, como en la mayoría de los trabajos, las cosas iban de lo mejor. No tenía problemas en mis horarios, mis compañeros eran buenas personas, y digamos que yo, personalmente, sí me sentía muy a gusto laborando ahí. El problema se presentó cuando, con el pasar del tiempo, empecé a darme cuenta de ciertos fenómenos extraños que llegaban a pasar por las noches. Ya que sí, este era mi puesto principal, una jornada que comenzaba de las 10 de la noche y terminaba a las 7 u 8 de la mañana. Mi labor principal era verificar que todos los empleados estuvieran realizando su trabajo, es decir, que nadie estuviera perdiendo el tiempo o estuviera holgazaneando por ahí, así como también recibir los camiones que venían a dejar carga o a descargar. No sé si lo sepas, pero esta empresa también llega a trabajar en horarios nocturnos, tanto con el detalle de sus proveedores, entre muchas áreas más que también se desenvuelven en este horario por la madrugada.
Principalmente, yo tenía que estar en una caseta, en donde tenía acceso a todas las cámaras de seguridad, y la contraseña nada más la tenía yo y mi relevo. Pese que este hombre era una persona bastante experimentada, ya que cuando me integré a este oficio, él me terminó adiestrando y entrenando en todo lo necesario para poder ejercer bien mis funciones laborales. Pero una noche, las cosas cambiaron por completo para mí, ya que cuando estaba degustando mi almuerzo, escuché ruidos afuera de mi caseta, como si alguien estuviera tocando. Escuchar esto me hizo sentir algo extraño, ya que mi caseta está bastante alejada de la zona laboral del personal. Pero bueno, supuse que a lo mejor alguien necesitaba de ayuda, o tenían duda con algún proceso, o qué sé yo, pero algo necesitaban. Así que cuando me dispuse a abrir la puerta, no había nadie. Ahí me quedé unos segundos mirando a los alrededores, para ver si es que me estaban jugando una broma, o simplemente había escuchado mal. Por lo que al no ver a nadie, decidí cerrar la puerta y continuar cenando. Este fenómeno fue el primero que logré detectar trabajando por las noches, ya que en días posteriores las cosas continuaron de la misma manera. Había algunas ocasiones en las que me tocaban la puerta de mi caseta, y en otras ocasiones simplemente me gritaban desde afuera: ¡Hey! ¡Oye! ¡Ábreme, por favor! A veces decían cosas diferentes, y en otras ocasiones solamente se escuchaban los golpes. El empezar a escuchar y a darme cuenta de que pasaban cosas extrañas, tomé la decisión de preguntarle a mi relevo y al guardia que tenía más experiencia si es que este tipo de fenómenos eran normales y si también pasaban de manera constante. Verás, yo me he dedicado a este oficio alrededor de 10 o 15 años. Entonces, he vivido muchas cosas y te puedo asegurar que tampoco soy una persona que se asuste tan fácil. Pero sí era de mi interés saber si es que este tipo de fenómenos se presentaban de manera constante, al menos para tratar de restarles importancia, puesto que yo soy de la idea de que entre menos atención le ponga uno a estas cosas, simplemente te dejan de molestar. Es como si el ignorarlos fuese la solución ante estos problemas. Pero la respuesta de mi compañero fue que no. Él me comentó que jamás ha tenido detalles así, y que, de no haber visto algo anteriormente, lo más probable es que tal vez los muchachos o los empleados nocturnos estuviesen tratando de jugarme una broma o de molestarme por ser el nuevo. Y hasta ahí se quedó esa plática. El guardia creía que tal vez era una especie de novatada, y al platicarme cómo se habían comportado ellos con otras personas que son de nuevo ingreso, yo asumí que tal vez era cierto, que posiblemente por ser el nuevo me estarían molestando o me estarían haciendo este tipo de cosas para tratar de asustarme. Sin embargo, hubo una noche en donde alguien empezó a tocar mi caseta nuevamente, pero esta vez la forma de sus toquidos se interpretaban como de una manera desesperada. Y en cuanto abrí la puerta, era una señorita que trabajaba en el área de producción. Ella me decía que había asistido unos segundos antes al baño y que ahí se encontró con un tipo bastante alto, vestido todo de negro, teniendo una silueta pálida y un semblante preocupante, ya que ella se refería a que parecía como si fuese una persona que haría algo malo con ella o con quien sea que estuviera enfrente. Así que sin pedirle más detalles, salí corriendo con todos mis elementos de seguridad, es decir, con mi arma de fuego
y entre otras cosas más que necesito para protegerme y proteger las instalaciones. Claro, esto no se habla mucho en este tipo de empresas, pero hay algunas en donde sí te permiten portar arma de fuego. Y en este caso, pues, yo asistí al llamado. Pero sorprendentemente no encontré a nadie. Revisé los baños, revisé todos los pisos, chequé el área de producción y todas las áreas más, inclusive el estacionamiento, donde están los transportistas, donde está la carga y descarga, y nada, no había nada ni nadie. Revisando cámaras, me di cuenta que unos segundos antes de que la chica entrara al baño, las puertas se abrieron solas. Es decir, tanto la puerta de hombres como la puerta de mujeres. Y a pesar de que nuestras cámaras de seguridad sí tienen audio, no se escuchaban pasos o voces de alguien que estuviese cerca, ni en esa zona o en alguna otra. Solamente se escuchaban las risas y el palabrerío que luego sueltan los empleados. Pero hasta este punto no había nada fuera de lo habitual. También chequé en días anteriores a los fenómenos que yo había vivido. Desde los toquidos en mi puerta, las voces que me gritaban y cosas así. Pero tampoco pude encontrar rastro de alguna persona como la que ella describía, o de alguna otra que estuviese haciendo este tipo de hechos, ya que hasta este punto yo creía que sí solo me estaban molestando, mas no fue así. Pasé mis reportes y le comenté nuevamente a mi compañero que las cosas se iban aumentando. Le comenté lo que vio esta chica, y esta chica me contó que también le contó personalmente al otro guardia. Pero este no nos creía, simplemente pensaba que todo estaba dentro de nuestras cabezas, y que lo más probable era que el cansancio y el esfuerzo a trabajar de noche nos estuviese volviendo locos. Bueno, como te digo, este guardia ya tenía mucha experiencia de trabajar ahí, y él creía que también al restarle más importancia a este tipo de fenómenos, las cosas simplemente se cambiarían o se calmarían solas. Hasta que una noche tuvimos la mala fortuna de que un compañero del área de transportistas, no sé cómo decirlo de una manera que no sea tan brusca, pero te lo escribiré y ya tú verás cómo lo cuentas o lo narras de una mejor manera. Pero lo que sucede es que este compañero se terminó quitando la vida dentro de las instalaciones. Esto lo supe porque una de las compañeras escuchó ruidos en el baño de hombres y antes de entrar fue a mi caseta para decirme que había ruidos y que aparentemente se escuchaba un forcejeo en los baños. Nuevamente, al tener el aviso anterior de la otra compañera de trabajo, salí corriendo lo más rápido que pude. Y, por desgracia, me encontré con esta escena, en donde el tipo se había ahorcado en los baños. Es una noticia tan terrible la que tuve que dar a mis compañeros, y también al personal de seguridad y a los jefes inmediatos y directos de cada zona. Pero es lógico, verás, en los baños pues no podemos tener cámaras de seguridad. Podemos tener cámaras de afuera, pero no de adentro, por la privacidad del personal. Pero lo que no comprendo es por qué en ese mismo baño. Es decir, en el baño donde habían observado anteriormente a un tipo de vestimenta oscura y de semblante pálido, al menos en la misma dirección donde me dijo esta chica que lo vio, era donde estaba el compañero, ahí postrado. Sin duda, este evento me causó bastantes problemas personales. Empecé a tener problemas para dormir, ya no me sentía a gusto en mi trabajo, y poco a poco mi salud
física y mental se iban deteriorando cada vez más, hasta que llegué al punto de renunciar a este empleo. Mi compañero, que era más experimentado, siempre creyó que las cosas no tenían nada de sentido y que se le hacía extraño que empezaran a pasar de la nada. Pero tampoco fue testigo de ninguno de estos hechos, y el peor de todos fue el que me tocó vivir a mí durante esa noche. Como te digo, tras ver este hecho y estas situaciones que me empezaron a afectar cada vez más, terminé dejando mi trabajo. Y aunque a pesar de que actualmente continúo trabajando como guardia de seguridad, pero para otra empresa, te puedo decir que este evento o este tiempo que trabajé ahí, esa fue la peor experiencia de toda mi vida. Y aunque poco a poco he tratado de superarla, créeme que el ver cómo alguien se ha quitado la vida por su propia mano es algo bastante difícil de superar. Por otra parte, no puedo asegurar por qué pasaban todo ese tipo de cosas en esta empresa. Si el guardia que me entrenó me decía la verdad, de que anteriormente no ocurrían fenómenos paranormales ni nada de eso, me pregunto, ¿qué fue lo que pasó? ¿O qué fue lo que alguien o más personas hicieron para que este tipo de eventos se comenzaran a desencadenar? Creo que es algo que nunca podré saber con certeza, y espero, de alguna manera, tampoco conocer los detalles de su origen, ya que me daría bastante miedo de que si se trata de un demonio o de un ente maligno, de que esa cosa me termine siguiendo a mi casa y vaya a ser algo peor conmigo. Solo espero que nadie tenga que ver a otra persona en ese estado, porque es bastante triste y doloroso. De igual manera, espero que puedas leer mi historia. En verdad lo espero, ya que el hecho de escribirte y contártela me aligera un poco la carga, solo que mantendré mi anonimato por detalles de la delicadeza de la situación, y espero que también no me lo tomes a mal. Agradezco tus historias y me gusta escuchar tus videos. Gracias. Buenas noches, comunidad. Lo que acabamos de escuchar es un relato bastante triste y complicado. En verdad, al igual que nuestro protagonista, espero que nadie tenga que ver una situación así, porque al menos en lo personal, yo les puedo asegurar que sí es algo triste, bastante triste y doloroso, y que difícilmente se puede superar. Considero que dependiendo del carácter que tengas, es la forma en la que puedes llevar la situación. Al menos, este es mi humilde punto de vista. Les recordamos, comunidad, que puede compartir su relato a través de nuestro WhatsApp. Siéntase con la confianza de poder expresar lo que usted quiera y como usted quiera. Este espacio está diseñado para usted y lo atenderemos con todo el cariño y el respeto que usted se merece. Pero por el momento, no se despegue de nuestro canal, que todavía tenemos más relatos nocturnos.